Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos a leer la primera lectura del miércoles 4 de junio del 2025. Vamos a leer la primera lectura para dar una enseñanza de lo que son los verdaderos pastores versus los falsos pastores. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 28 al 38. Dice: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes, noche y día, incluso entre lágrimas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a leerlo hasta ahí para que tener más tiempo de explicar un poquito este tema. Usted lo puede leer todo. Dice: cuiden de sí mismos. San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, San Pablo les está hablando a la iglesia que hay que cuidar el rebaño. ¿Y por qué hay que cuidar el rebaño? Dice: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. ¿Qué hay en la iglesia? Obispos. ¿Quiénes son los encargados de cuidar y de pastorear la iglesia? Los obispos. Y vamos a ver cómo los llama la Biblia. Cuiden de sí mismos, y si hay que cuidar, y si tienen que cuidar la iglesia, vamos a ver de qué es que hay que cuidarla. Y vean que cuando habla de la iglesia, habla en singular. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen. Oiga, ¿qué son los obispos? Los obispos, pastores. ¿Por qué? Porque les dicen pastoreen. ¿Y quién es el que pastorea? El pastor. Y vamos a ver qué es lo que va a pastorear. Dice: pastoreen la iglesia del Señor. Dice: pastoreen la iglesia del Señor. Si Dios no tiene una iglesia, ¿cómo la van a pastorear? Y vean cómo subraye la palabra la. Pastoreen la en singular. No habla las iglesias, sino dice la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene una iglesia. Hay otras iglesias, pero no son de Jesucristo. Jesucristo tiene una iglesia. Jesucristo tiene sus pastores que cuidan de esa iglesia. ¿Y quiénes son? Los obispos. Con la Biblia lo estamos viendo. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Y ahora vamos a ver de dónde fue que salieron los otros pastores, que encuentran una cita en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y como habla de pastores, se nombran pastores. Pero ya no es la iglesia del Señor, porque ya vimos que los verdaderos pastores son los obispos. Y dio sus dones. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Vea, aquí es donde se agarran ellos.
otros pastores. Entonces aquí dice, aleluya, gloria al Señor, yo soy pastor. ¿Por qué? Porque Jesús nombró a otros pastores. Pero vamos a ver dónde están metidos esos pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista en la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Dónde están metidos esos pastores? ¿Para qué fueron metidos ahí? Para la construcción del cuerpo. Y si habla del cuerpo, ¿de qué está hablando? De un solo cuerpo. ¿Y qué dice Colosenses 1:18? Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No de muchos cuerpos. Los pastores, dice, para eso nombró a unos y les dio sus dones, a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para la construcción de el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? La iglesia. Para eso es que hay pastores, evangelistas, profetas, pero con un solo objetivo, construir para la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo? La iglesia. ¿Cuántas? Una en singular. Entonces, no para que construyan más iglesias, no para que construyan cada uno su cuerpo, no. Pero esto fue lo que pasó. Y eso es lo que vamos a ver y vamos a averiguar. Así prepara los suyos para las obras del ministerio en vistas a la construcción del cuerpo. ¿Qué es lo que van a construir? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo? Colosenses 1:18, la iglesia. Una en singular del cuerpo de Cristo. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? La unidad. Para eso a unos nombró apóstoles, otros profetas, otros evangelistas. ¿Para qué? Para la construcción del cuerpo. ¿Para qué? Para alcanzar la unidad en la fe. Por eso empieza en Efesios 4:4, dice un solo cuerpo. Aquí mismo en Efesios 4:4. ¿Cómo empieza? Un solo cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? La iglesia, una sola iglesia. Un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Jesucristo quiere la unidad, por eso nombra un solo cuerpo, por eso Él tiene un solo cuerpo, Él tiene solo una iglesia, pero se agarran y tergiversan la Biblia para nombrarse ellos pastores y edificar otras iglesias y hacer otros cuerpos, que ya no es el cuerpo de Cristo, sino es el cuerpo del pastor, es la iglesia del pastor, y él enseña lo que él quiere ahí. Entonces ya no se mantiene la unidad, ya no se mantiene en el cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento. ¿Qué es lo que hay que alcanzar? El conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos así a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchos se han dejado llevar por vientos de doctrinas o invento de personas astutas. Vean que sí hay personas astutas, expertas en el arte de engañar. ¿Por qué usted no se da cuenta? Porque son expertas en el arte de engañar. Seguimos con Hechos 20:28. Dice San Pablo, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. ¿Quiénes, cómo los nombra San Pablo? A esas personas que se van a introducir para destruir el rebaño, lobos voraces. ¿Por qué? Porque se comen las ovejas. ¿Por qué? Porque se roban las ovejas de Cristo. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño.
De entre ustedes mismos. ¿De dónde salió Martín Lutero? De la Iglesia Católica. ¿Quién era Martín Lutero? Un sacerdote católico. ¿De dónde salió? De la Iglesia Católica. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. ¿Cuál es una de las 95 tesis de Martín Lutero? Cada quien puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. ¿Y qué dice 2 de Pedro 1:20? Ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia porque hay en ellas puntos difíciles de entender. En 2 de Pedro igual 3:16, que los ignorantes y poco firmes en la fe tuercen para su propia perdición. Dice, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes, noche y día. ¿Qué dice San Pablo que van a enseñar? Doctrinas falsas. ¿Cuáles son esas doctrinas falsas? María es una mujer cualquiera. María nos dice, la iglesia es la gran prostituta. Así no lo diga no lo diga la Biblia, ellos lo inventan y lo creen a ciegas. ¿Por qué? Porque se los dice su pastor. Que no hay que confesarse directamente con Dios. Que hay que confesarse directamente con Dios o a la pata de un palo. Pero Juan 20:23 dice que hay que confesar los pecados con otro hombre. Que la Eucaristía es un símbolo. A pesar de que San Juan 6:53 dice mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Doctrinas falsas. ¿Por qué falsas? Porque son inventos de hombre. Porque no tienen fundamento bíblico. Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de filo, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Que el Señor les bendiga.